quiero partir que tanto la doctora como la socióloga abordaron buena parte de la historia del tema del aborto en Chile, solamente hacer 3 referencias históricas para entrar de lleno en el tema de hoy día. El aborto está ya en el Código Penal de 1875, estaba penado, ¿ya? Y se usaba la palabra que maliciosamente pusiera fin a un embarazo, ¿ya? Y se usaba la palabra maliciosamente, lo cual se entendía que estaba penado y punto. Hay un estudio de Antonio Bascuñán Rodríguez, un penalista, una persona liberal de la Universidad de Chile, que hizo un ensayo bien entretenido, lo digo, sobre el tema del aborto, ¿ya? De hecho, tengo acá el título, que se llama La licitud del aborto consentido del derecho chileno, y él señala de que cuando se hizo el Código Penal chileno en 1875, así como se hicieron otros códigos, muchos fueron basándose en legislación extranjera, en particular española y europea. Y se cambió la expresión original en el Código Español, hablaba de la palabra era en español de buena fe, al que interrumpiera de buena fe o a propósito, porque la palabra era de propósito, y en Chile se cambió a maliciosamente. ¿Con qué objetivo? Es distinto si yo interrumpo a propósito un embarazo a que se lo interrumpo maliciosamente. Y la interpretación de este profesor de Derecho de la Universidad de Chile es que en el fondo se hizo de esa forma para dejar abierta la posibilidad de interrumpir el embarazo si es que habían causas que así lo meritaran. Y eso lo encontraron que era muy fuerte, esa es la interpretación de este abogado, que en el año 1875, cuando se dijo maliciosamente, ya había un avance para dejar abierta la posibilidad del llamado así aborto terapéutico. Aborto terapéutico, como me imagino que ustedes explicaron, regió en Chile desde el año 1835, 1931, ya en 2 modalidades, la que hubo desde ahí, en el sentido de que se podía interrumpir por salud de la madre, ya, y particularmente en el 67 se introdujo una reforma que permitía hacerlo, pero además con el consentimiento de 2 cirujanos, para poner, si tú quieres, un mayor filtro al tema del aborto terapéutico. Dicho todo eso, llegamos al año 89, el Poder Legislativo de la época, que era compuesto por 4 personas con uniforme, decidió poner término a la posibilidad de aborto terapéutico en Chile. Y desde entonces se han presentado innumerables proyectos sobre esta materia. Ninguno ha prosperado. Ya en el año 90 se presentaron proyectos sobre esta materia. Es más, esto de a poco ha ido creciendo la discusión sobre el tema, a punto que no solamente se presentaron proyectos para restablecer el aborto terapéutico en Chile, sino que además se han presentado proyectos recurriendo a otras causales que podrían permitir un aborto, una interrupción del embarazo, le hacen los casos de malformación fetal que sea inviable fuera del útero, y o en el caso de violación, pero simultáneamente una corriente más conservadora, como la que vimos en el video recién, respecto a los cuales pusieron incluso proyectos de ley para aumentar las penas en el caso de la interrupción del embarazo. O sea, el año 94, el hoy senador Hernán Larraín, que también era senador del año 1994, 19 años, el senador Hernán Larraín, que era más joven, ese año, él planteó un proyecto de ley, miren esto, que en vez de abordar el tema del aborto desde lo que ya se estaba discutiendo, que hay aborto clandestino, que esto ocurre de todas formas, que hay una segregación, que hay un tema de justicia y libertad individual, derecho reproductivo de la mujer, etc. La forma de abordarlo fue una propuesta de aumentar las penas al que realizaron un aborto. Un número no menor de diputados, básicamente vinculado a la UDI y a la Renovación Nacional, presentaron un proyecto de ley que ya fue más ingenioso. Como ven que la avalancha respecto a este tema y en otras áreas se está abriendo en Chile, presentaron un proyecto de ley para modificar el Código Sanitario, cosa de que el artículo 119 requiere un quórum más alto para poder ser modificado. Esto es, en caso de que una mayoría de parlamentarios pudiera ganar la idea de despenalizar el aborto en Chile, que hoy día requiere la mitad más uno de los votos porque no es una ley orgánica, no es una ley de quórum calificado, lo que presentaron estos diputados desde el punto de vista legislativo fue no contento con tratar de aumentar las penas, sino que además hacer más difícil eventualmente una legislación al respecto, subiendo la vara por requerir más diputados y senadores que lo que requeriría con una ley normal. Tuvimos el año pasado, presentamos con varios senadores, yo el último que presenté fue el 2 de abril, todos los años presentamos proyectos sobre esta materia. El último año presenté con la senadora Isabel Allende, con el senador Fulvio Rossi, senador José Antonio Gómez, un proyecto de ley que permita básicamente permitir reponer el aborto terapéutico como lo conocimos del año 1931 hasta el 89, y además agregar otras 2 razones, no solamente las terapéuticas, sino que en el caso de la inviabilidad fetal
y así como en el caso de una violación de un embarazo producto de violación, de algún abuso sexual que termine en embarazo y o incluso en una fertilización asistida pero no consentida. ¿Me explico? ¿Ya? En todos esos casos se puede interrumpir el embarazo. Ahora, tuvimos una discusión el año pasado larguísima solamente para poder aprobar la idea de legislar en el Parlamento chileno. Y fuimos bloqueados. Lo que frustra esto es que hay una negación a debatir el tema. Podemos debatirlo acá en esta aula inaugurando la Escuela de Salud Pública, el Departamento de Salud Pública. Lo podemos discutir en un foro, se puede preguntar hasta en los debates presidenciales. Se preguntan los debates presidenciales. A algunos les preguntan, sí, pero debería preguntarse. ¿Ah? Pero no se puede preguntar al interior del Parlamento de Chile para discutirlo como tal. Pero la pregunta es quién dirime esta discusión. Y lo que tenemos es lo siguiente. Se discutió el año pasado en el Parlamento. Lo discutimos 1 hora y cuarto, o 2 horas, y perdimos. Y tengo que esperar un año más para reponer el proyecto de ley. ¿Qué les quiero decir? Que un tema que creo que le importa a los chilenos, y que hay opinión. De repente la opinión es mayoritaria por no aborto. ¿Eh? Ojo, yo no sé el resultado. Las encuestas me dicen que yo creo que eso está dividido. Prácticamente 50-50. Tal vez las expertas me pueden decir otra cosa. Pero si soy objetivo y sin tratar de llevar agua para mi molino, que yo soy pro interrupción del embarazo, sí quiero decirles que tengo la percepción a nivel de la ciudadanía y de encuestas que uno ve, que la cosa está 52-48. En favor del no despenalizar el aborto. Sin embargo, las mismas encuestas hace 15 o 20 años eran 70-30 en contra del aborto. Que yo creo que es posible que no muy tarde hay un consenso entre las madres chilenas donde hay abusos sexuales, donde admito que las posibilidades de tú quedar embarazada de una violación única en el tiempo es difícil desde el punto de vista estadístico, pero cuando hay abuso permanente eso ya tiene una probabilidad mayor, ¿ya? Que es lo que trató de explicar el senador Antonio Coloma, que no entendía, ¿ya? Porque sostenía que en el caso de violación era muy poco probable que coincidieran todos los efectos milagrosos de la vida, ¿ya? Para que en un acto de violación se consumara eso. Yo le dije que estaba pensando en la violación, que son las que estaba pensando en las violaciones que ocurren pero que no generan embarazo. Si el problema de la violación son aquellas mujeres que son permanentemente abusadas, en consecuencia las probabilidades del embarazo son mayores. Dicho eso, creo que supongamos por un instante que hay un consenso entre las mamás, las mujeres, los papás en Chile. ¿Ah? Me olvido del tema terapéutico, que van a decir que la medicina la vida todo lo soluciona, me olvido de todas las otras causales. Si hubiera un consenso de naturaleza con el actual sistema parlamentario político chileno, no tiene ni una chance esa legislación de ver la luz. ¿Por qué? Porque esta legislación hace un empate de una minoría con una mayoría. Entonces le quiero decir que temas que a veces uno cuando habla de la política se preocupa de los temas que le preocupan a los políticos, pero creo que estos temas le preocupan a la sociedad chilena, que es la interrupción del embarazo, que es el uso de las libertades individuales, el derecho reproductivo de la mujer. Es una serie de materias que hoy día tenemos una dificultad compleja para poder abordarla. La única fórmula que yo veo para sobrellevar esto es al final del día la presión ciudadana, la demanda ciudadana, es involucrarse en los temas y ir perdiendo el miedo. Hace 20 años en este país a una adolescente que quedaba esperando guaguita la echaban de los liceos y de las escuelas particulares. Hace 20 años, no hace más que eso. Hoy día eso no ocurre. Siguen quedando embarazadas las adolescentes en todo caso, que esa es la mala noticia, porque creo que hay que retardar, ojalá lo posible, y elegir el momento de llegar a ser madre. Pero entonces, ¿es posible culturalmente los cambios? Sí. ¿Es posible tener más tolerancia? Sí. Pero al final del día, para que eso se plasme en lo que uno requiere, que son políticas públicas, todo pasa por el sedazo de la legislación. Y por eso que, aunque parezca majadero y aburrido desde el punto de vista del discurso de un político o de un senador, es que es tan importante las reformas que permitan que la mayoría en Chile puedan hacer ver sus planteamientos y llevarlos a cabo en todos los planos, no solamente en el tema de la interrupción del embarazo o de las libertades individuales. Estos son temas súper delicados de explicar, y desde la política hay un cinismo también que yo no entiendo. Es difícil ir a explicarle a una junta de vecinos donde hay más de 50 años que tú eres pro aborto.
porque ellos han visto la otra propaganda. Porque pro aborto, entre ser pro aborto y pro vida, suena más lindo pro vida, ¿no? ¿Sí o no? Yo creo que suena mejor desde el punto de vista del oído. Soy pro vida. O sea, si alguien es pro vida, yo soy pro muerte. No soy pro derechos de la mujer, no soy pro salvar la vida de la madre, no soy pro alguien que fue violada y que le van a hacer llevar un hijo que no quiere de una relación tortuosa. ¿Ah? No soy pro ser humano razonable que le dice a la mujer no continúe su embarazo, que no va a llegar a ninguna parte porque ese feto ya está inviable. Y tú tienes que estar entonces 6 meses con eso dentro de tu cuerpo, sabiendo que lo que va a hacer es morir apenas nazca. Pero entonces de esa perspectiva es que de todas maneras sigo siendo un optimista que podemos avanzar, pero son difíciles de explicar de la política. Son temas muy delicados de exponer y por eso que creo que requieren un nivel de pedagogía para explicar las bondades y los beneficios de un tema como la interrupción del embarazo, que lo encuentro muy legítimo desde el punto de vista de las mujeres, lo encuentro sano desde el punto de vista de la sociedad y lo encuentro además esencial desde el punto de vista de los derechos de una ciudadanía, tanto para hombres como para mujeres. Esta discusión que me parece muy injusto y muy duro que sea una minoría la que impida el debate donde debe hacerse, además de en estas aulas, que en el Parlamento de Chile, donde se supone que estaría representada la soberanía popular. Yo quería compartir eso con ustedes, someter una pregunta, interrogatorio, lo que sea, y agradecerle esta invitación, sin ser experto en el aborto, pero teniendo claro que hay derechos que todavía nos falta por conquistar. Muchas gracias.